también lo anticipamos y es momento de hablar de la situación internacional y para ello lo tenemos a Santiago Prohn, quien es analista internacional. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Bien, buenas noches y bueno, nuevamente acá como todas las semanas hablando del panorama internacional. Sin duda el tema Uruguay es fundamental tocarlo porque bueno, hoy mismo se conoció la noticia. Exactamente, hoy se conoció la noticia de que, si bien no está confirmado, porque todavía están terminando, la ventaja para la calle Pou es suficiente y ya es irreversible, ¿es así? Sí, hoy a la mañana estaban en el conteo, ¿no es cierto?, en el recuento de votos. Recordemos que el domingo se votó en el balotaje entre las dos opciones mayoritarias y al mediodía el ahora presidente electo, ¿no es cierto?, dijo que ya la diferencia era irreversible y el candidato oficialista, ¿no es cierto?, Martínez, salió a decir y a reconocer que era el candidato que más votos había sacado, pero falta, como vos decís, la definición última del colegio electoral, ¿no es cierto?, de Uruguay para nombrarlo. Se calcula que cerca de mañana o el sábado van a nombrarlo finalmente como ganador del balotaje. Bien, ahí vemos el título, el Twitter, donde se informaba que ahí está, el ingeniero Daniel Martínez, que la evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia, por lo tanto saludamos al presidente electo Luis Lacalle Pou, con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto. Ahí estaba el candidato opositor confirmando la derrota, pero la clave estaba en esos votos que tenían que contar luego de que había cerca de 32.000 votos que estaban de manera que no estaba decidido todavía. Había un conflicto ahí. Sí, sin duda Uruguay dio una muestra, ¿no es cierto?, que nos falta en el resto de América Latina, de democracia, ¿no es cierto?, y mandó tranquilidad. El domingo fue prácticamente un empate entre las dos corrientes mayoritarias, ¿no es cierto?, que fueron al balotaje y decidieron, bueno, esperar el recuento definitivo. En este proceso, obviamente que faltaban definirse algunos votos que habían sido recurridos o que faltaban el conteo final, ¿no es cierto?, determinar si eran válidos o no válidos. Y finalmente hoy parece que empezaron a ver en distintos departamentos y se dio finalmente la victoria. Y aquí creo que das en un punto clave porque el hecho de lo que está sucediendo en América Latina, Uruguay pone un ejemplo, en este caso, de esperar hasta último momento los resultados sin ningún disturbio social. Esto es también para que América Latina observe que si se puede y se tienen las instituciones fuertes, puede establecerse de esta manera. Sí, sin duda. Ojo, Uruguay tampoco está exento, ¿no es cierto?, es parte de América Latina, pero dio una muestra significativa de lo que es un proceso eleccionario donde se garantizó transparencia, donde se garantizó tranquilidad y los dos candidatos pudieron esperar, obviamente, el resultado. En una vuelta que al Frente Amplio le costó entregar después de 15 años de gobierno, obviamente entregar el gobierno ahora a fin de año al principal candidato opositor, ¿no es cierto?, que vuelven después de muchos años, sobre todo el Partido Nacional, que desde el año 85 que no es gobierno. Muy bien, y ahora te cambio de tema, Santiago, porque también en las últimas horas salió que, bueno, condenaron a 17 años más al expresidente de Brasil, Lula da Silva. Esto es por los casos de corrupción, aunque se dice que seguiría en libertad. Es así, esta es una segunda causa, ¿no es cierto?, que se le suma al caso de Odebrecht, que la otra vez fue en libertad, ¿no es cierto?, después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil cambiara y volviera a la vieja jurisprudencia, ¿no es cierto?, de que una persona puede esperar en libertad hasta que se agotan las instancias. Entonces, en ese momento, Lula recibe la liberación. Ahora, en la otra causa, que hoy justamente se expresó la segunda instancia sería, donde ampliaron la condena, tienen que volver de vuelta a la primera instancia. Bueno, es un proceso judicial bastante largo, donde no volvería a prisión por justamente este fallo de que hasta que no se agote la instancia, él puede esperar en libertad. Pero en este caso continúa en libertad, pero se complicaría su procesamiento de cara a esta segunda instancia, ya sea resolviendo tanto una como otra, o van por carriles separados. Van por carriles separados, pero obviamente van de la mano, ¿no es cierto? Habrá que esperar. Se ha mantenido la situación política bastante
tranquila prácticamente Bolsonaro, o sea, tranquila entre comillas, ¿no es cierto? Bolsonaro ha evitado nombrar a Lula, sí lo han hecho sus ministros, inclusive el ministro de Economía salió prácticamente a amenazar con un decreto de la dictadura, pero se han tranquilizado bastante básicamente entre los dos líderes, ¿no es cierto?, que sería Lula y Bolsonaro, pero siguen los dos, ¿no es cierto?, construyendo y viendo cómo se viene ahora todo el año nuevo, ¿no es cierto?, y cómo comienza el 2020. Muy bien, y ahora te tengo que cambiar de tema y como bien dijimos hace un minuto, ¿cómo se encuentra la situación actual de Latinoamérica, el resto de los países que, bueno, tienen bastantes conflictos? Y bueno, tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso de Chile, Bolivia también se encuentra gripado, ni hablar de Venezuela. Vamos punto por punto. En este caso, Colombia, continúan las protestas, continúan las marchas y las manifestaciones en contra del presidente. Es así, lo habíamos hablado ya hace varias semanas atrás, sobre lo que denominaban como el paquetazo, ¿no es cierto? Una serie de medidas llevada adelante, ¿no es cierto?, presentada por el Ejecutivo al Congreso, donde unas medidas de ajuste, ¿no es cierto? En este sentido, la movilización han sido masivas y bueno, lamentablemente ya van varios días y ayer se anunció la muerte de un chico prácticamente secundario. Esta semana terminaba el colegio por causa, ¿no es cierto?, de la fuerza policial, donde reprimió con balas de plomo. De plomo. Y estas son las características que estamos viendo últimamente en los gobiernos de Latinoamérica, sino la crudeza de los manifestantes y también de la parte de la policía en los enfrentamientos y en la crisis social en que estalla. Y esto es un problema que, bueno, también surge en el país vecino de Chile, que ya lleva casi 40 días del inicio de la conflictividad. Sí, sin duda América Latina se está moviendo, está muy movilizada, lo vemos como dijiste en Chile. Hoy hace poquito salió que los diputados aprobaron bajarse del 50% su dieta, su sueldo, y siguen dando muestras, ¿no es cierto? Quieren dar muestras, se comprometieron a reformar la Constitución, de que los partidos pueden todavía contener las expectativas de la sociedad, pero sin duda hay muchas deudas en Chile que necesitan ser saldadas y que con estos símbolos son simbólicos, ¿no es cierto? Pero la sociedad pide cuestiones más concretas. Y como dijiste, América Latina tiene el caso de Colombia, tiene el caso de Chile, Bolivia, ¿no es cierto? Sumado, no sé, hace unas semanas hablábamos de Perú, que el Congreso no reconocía al presidente, que el presidente disolvió el Congreso. O sea, Ecuador también viene bastante movilizado. O sea, América Latina está bastante en movimiento, ¿no es cierto? Y las sociedades se están movilizando bastante, y del lado del gobierno la respuesta sigue siendo lamentablemente una represión cada vez más feroz. Y Santiago, te tengo que preguntar, en este caso Argentina, ¿cómo se encuentra parada de cara a estas movilizaciones que suceden en el resto de los países vecinos y hermanos de Argentina? Y bueno, ¿y qué situación tiene el gobierno nacional, el nuevo electo gobierno nacional? Muchos analistas hablan de que esta transición, ¿no es cierto?, de un gobierno a otro, de un color a otro, ha hecho que la sociedad esté expectante y no esté saliendo masivamente a movilizarse, ¿no es cierto? En este sentido, están esperando a ver qué es lo que viene para ver si se moviliza o no. En este sentido, el gobierno que entra está dando muestras, se está mostrando, inclusive hoy salió la nota que no va a invitar a la asunción a Maduro ni a la presidenta autoproclamada de Bolivia. Se está acercando a México, se muestra con el presidente de Uruguay. O sea, está marcando que tiene cierta autonomía y no se quiere meter dentro de los dos bloques, ¿no es cierto?, que uno podría denominar que están en América Latina más fuertes. Exactamente, esa grieta que se ha marcado también en el resto de América Latina. Santiago, seguramente le estaremos extendiendo la semana que viene. Desde ya te agradezco muchísimo por habernos acompañado y será hasta la próxima. No, gracias a usted, y sin duda la semana que viene veremos cómo sigue evolucionando todos estos temas.
Muy bien, ahí estaba Santiago Pron, analista internacional, vinculando un poco el panorama de Uruguay, lo que fue también lo de Lula y el panorama difícil que atraviesa América Latina. Nosotros momento de hacer una nueva pausa y enseguida regresamos.